En el A Fondo de hoy recibimos a Alicia Perris. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. Para hablarnos de uno de sus predilectos, uno de los nuestros y de muchos más, ¿no? Sí, 3 pasaportes, ¿no? El español, el palestino y el israelí. Y el argentino, supongo. Sí, claro, o sea, 4, ¿no? Realmente, sí. El argentino, yo no sé si tiene el pasaporte, pero en todo caso siempre está la ciudad de Buenos Aires y Argentina en su corazón, siempre lo dice. Este es un hombre, como él se definió en el nombre de un vídeo recopilatorio que hizo ya hace bastante tiempo, de identidades múltiples. Esto, si lo vemos desde el punto de vista psiquiátrico, es un desastre, porque pensamos en cualquier cosa. Pero si pensamos en un artista, pues lo que nos imaginamos es una gran carga de riqueza, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir, para que los oyentes no nos abandonen, porque no les gusta el personaje, porque es un personaje muy apreciado, muy reconocido, pero también... Controvertido. Sí, controvertido como mínimo algunas veces, ¿no? El otro día justamente alguien me comentó, bueno, tiene que haber todo tipo de gente, hablando de Barenboim, ¿no? Y nosotros hablamos de Barenboim ahora precisamente porque tú has asistido al concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de la mano de Ibermúsica dentro de los ciclos de Eso es, Ibermúsica, esta catedral de la música, ¿no? Ibermúsica es un must, es una verdadera tradición dentro de los patrocinadores de la gran programación del Auditorio Nacional. Y a estos o a estas que en un primer momento pueden no seducirles excesivamente a hablar de Barenboim, yo le podría decir que es complicado que un artista sea tan monolítico como un político o como un diplomático o incluso como un ciudadano de a pie. Entonces, habría que decir, no creo que necesite defensores verdaderamente, pero si acaso una explicación, creo que su percepción del mundo y su forma de vivirlo y compartirlo es y tiene que ser diferente por su propia condición de innovador, de músico, de políglota, de hombre político en el antiguo sentido que le daban los griegos, de ese que le interesa la cosa pública, que le interesa el ser humano, que le interesan los refugiados y demás, ¿no? Como todo el mundo sabe, había nacido en el 42, es decir, que ya se está acercando, ya ha cumplido 74 años, lo cual no deja de ser meritorio porque, como es lógico, toca gran cantidad de partituras de memoria. Es un verdadero esfuerzo físico porque su concierto, donde no hubo propinas, duró, sin embargo, 2 horas y media, wow, con un intervalo relativamente pequeño para el esfuerzo de 15 minutos para un cabo o para dar una vuelta. Y habría que decir que estaba muy bien acompañado por alumnos jóvenes, cambió mucho el paisaje y el escenario del auditorio, que siempre va gente con un promedio de edad más bien elevado, pues siempre se rodea de chicos estudiantes de música. Como decía, no hubo propinas y estaba bastante molesto. Durante el concierto se acompañó en lo blanco inmaculado, haciendo un gesto entre 2 movimientos creo que fue de la primera parte de Schubert, de las sonatas de Schubert, porque la gente en esta sala, desgraciadamente, más que en otras del mundo, más que en otras incluso de Madrid, suele toser, y entonces en los intervalos de los movimientos de una obra parece ser que piensan que es para toser. Entonces, Barenboim no lo soporta, supongo que aparte de todo lo obvio, porque le puede quitar concentración y porque no deja de ser muy molesto, ¿no? Entonces, estuvo molesto en ese momento y al final, cosa que todo el mundo relevó, claro, que todo el mundo tomó en cuenta, algunos para molestarse, otros diciendo tiene razón, es que estaba prohibido filmar y sacar fotos, y entonces al final a alguien se le ocurrió sacarle una foto saludando. Y entonces se dirigió directamente a esta persona, mientras los demás lo aplaudíamos, y le dijo, esto no se debe hacer por 3 razones. Primero, porque está prohibido. Segundo, porque me molestan los ojos. Y tercero, porque mientras usted saca fotos no me aplaude. Entonces, bueno, fue una manera medio risueña, medio no, porque... De regañar, ¿no? De regañar. Él tiene un temperamento muy fuerte. A mí me regañó mucho cuando en una rueda de prensa en CaixaForum le pregunté por Je suis Charlie,
que luego fue viral. Tuve el honor de ser la persona que en ese momento se animó a preguntar. Él se quedó muy cortado. Me dijo que, bueno, más o menos que no estaba para hablar de eso, pero luego cuando terminó la rueda de prensa éramos muy pocos. A él no le gustan, me imagino, las ruedas de prensa de estas, donde nadie se entera, ¿no?, de nada, ¿no? Y todo el mundo repite lo mismo. Fotos, me enlazó por la cintura, me cantó el segundo tango y así me pidió disculpas de una manera encantadora, ¿no? El primero había sido antes y este segundo fue la comparsita. Entonces, lamento no haber sido invitada al muy exclusivo Club Matador, que hay un sitio en Madrid que yo no conocía, que se llama Club Matador, y ahí se hizo esta vez, organizado por Ibermúsica, la rueda de prensa correspondiente a este concierto, ¿no? Donde Barenboim lucía su nuevo piano. En realidad son 2 pianos que construyó. Ahora vamos a hablar del concierto. Lo que vamos a escuchar en medio del programa o durante este programa es la balada de Federico Chopin, número 1 en sol menor, opus 23, en una versión de Horvitz, mítica, del Carnegie Hall. No es una gran versión porque tiene muchos defectos, pero Horvitz es también de nuestro corazón, y entonces pues no encontré una versión grabada de Barenboim rápidamente preparando el programa, y creo que la de Horvitz puede valer perfectamente, ¿no? Ya sabemos, a título, bueno, de cosas más triviales, que estuvo casado con la inmensa Jacqueline Dupré, la chelista que falleció en circunstancias de una enfermedad muy, muy terrible, que luego se volvió a casar con Bashkirova, una pianista, también una música, con la que tiene sus 2 hijos, uno de los cuales también es músico. Qué valiente, ¿no? Músico. Sí, eso tiene que ser. Su padre. Sí. Y no, y además toda la familia, la madre también, ¿no? Bueno, él estudió con Nadia Boulanger, con Markevich en la Academia de Santa Cecilia de Roma. Se trasladó a Israel en 1952, es decir, en épocas, a los 4 años de la independencia, en épocas de pioneros todavía. Allí conoció a Wengler, luego a Stokowski. Realizó su primera grabación en 1954 con personajes muy conocidos, incluidos el siempre citado Pierre Boulez, ¿verdad?, de mis programas en Radio Clásica, con el que tenía una relación muy amistosa y muy fluida. Yo creo que él tiene su lado ogro, pero también es terriblemente afectivo y muy cariñoso con la gente cuando se pone en sintonía, o cuando la gente sintoniza con su emisora, ¿no? Ya que estamos en la radio. Con su frecuencia, Con su ¿no? frecuencia, eso es. Bueno, también fue director musical de la Orquesta de París, debutó en 1981 en el Festival de Bayreuth, director musical unos cuantos años, muchos años, desde el 91 hasta 2006, con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Se presentó mucho tiempo en el Palacio de Carlos V de Granada, en el Festival de Música y Danza. También director general de la Deutsche Staatsoper o Staatsoper unter den Linden, la ópera estatal de Berlín, conocida como Bajo los Tilos, unter den Linden, desde el 92. Y yo creo que tiene una cabeza muy germánica. También habría que decir esto, aunque... No lo dices por Wagner, ¿no? No, afortunadamente tampoco tiene, lamento el comentario, no tiene pasaporte alemán, pero creo que tiene una estructura, una cabeza, también por el tipo de repertorio que hace, que es muy alemán, pues está construido así, y entonces de ahí que sea tan serio, tan disciplinado en su hacer, en su trabajo. Es incansable, es trabajador, infatigable, y que le gusta que las cosas, él hacerlas bien y que los demás acompañen y también las hagan bien, ¿no? Bueno, fue condecorado con la Legión de Honor del gobierno francés. No tenemos tiempo, desgraciadamente, para leer todas sus condecoraciones y títulos. Buenos Aires, como decía antes, está siempre en su corazón. Conmemoró sus 50 años de debut en Buenos Aires en 2002 con la integral de las sonatas de Beethoven.
Dirigió en 2001 la Stadtkapelle de Berlín en la representación de la ópera de Wagner, Tristán y Isolda. Y luego, fue llamado a raíz de la ejecución en todo tipo de sentidos de este intento de tocar Wagner en Israel. Fue seguido, de ahí vienen algunos de las graves acusaciones que era Wagner, como sabemos, era la música favorita de Hitler y la música con la que se ponían en marcha el acompañamiento de los hornos crematorios, ¿no? Entonces él, explicó, se ensarzó con los que estaban presentes, fue muy desagradable. Él al final se avino a cambiar el repertorio en vez de Wagner, Schumann y Stravinsky, pero anunció que iba a tocar como propina, como encore, Wagner, y el que no estaba de acuerdo podía abandonar la sala. Bueno, toda una declaración de principios al filo de una gran violencia, pero bueno, ahí quedó eso y habría que... También el otro lado, digamos, de conflicto sería su relación con el mundo árabe, con Said, con la fundación de su orquesta, integrada no solo por alumnos muy brillantes israelíes, sino también palestinos, árabes, que cada vez que se les pregunta siguen hablando de la necesidad de la convivencia cotidiana para poder trabajar por un proyecto de paz y no simplemente de una beligerancia militar, militarizada, castrense y demás, ¿no? Esa es su vinculación directa con España, ¿no? Porque esa es su vinculación directa con España. Directamente, desgraciadamente también había unos fantásticos conciertos que daban la Plaza Mayor, a los cuales yo tuve la suerte de ser invitado una vez, que ya no existen, ya no, supongo que por cuestiones de presupuesto. Esta costumbre la había empezado Alberto Ruiz Gallardón y él estaba muy contento, muy cómodo. Yo creo que se ha soltado un poco a raíz de esta... popularización, ¿no? Sí, no, que se ha soltado en el sentido de que ha soltado amarras un poco con España a raíz de esta interrupción que ha habido. Y yo creo que últimamente tengo la sensación de que viene menos, de que frecuenta menos y de que se ha volcado a lo mejor en otros públicos, ¿no? Entonces, es llegado el momento de hablar de sus pianos o su nuevo piano. Él siempre tocaba los Steinway Sons, como es lógico, pero como siempre está buscando y es su instrumento. Él siempre dice que a él le encanta ser director de orquesta, pero muy modestamente asegura que el sonido en ese caso lo crean otros, cosa que no es, por supuesto, totalmente cierto, porque hay alguien que tiene que tener el oído para recoger todo el sonido. Pero él dice que se siente más a gusto y que es más honesto tocar el piano, ser él el que crea el sonido, ¿no? Él estuvo en la Academia Musical Chigiana de Siena y ahí estuvo buceando en los modelos que Liszt en 1860 utilizaba para tocar, que eran de la casa Bechstein. Y a partir de ahí tienen un sistema, los pianos de ahora y los pianos de modelo Liszt, digamos, del siglo XIX, tienen un sistema de cuerdas diferente, paralelas en vez de cruzadas y demás. Y entonces pensó que había que, ya por rizar el rizo, que me perdone el maestro, porque yo creo que toque lo que toque le suena fantástico, porque él es un constructor de sonidos. Y entonces un instrumento solo no se toca, no es una pianola, hay que sacarle el sonido. Por eso cuando hablan algunos de teclado, un teclado con un piano no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El piano es un instrumento que se saca el sonido. Estoy diciendo una cosa que es una verdad de perogrullo, pero a raíz de esa búsqueda de ese sonido, ese color, como dice él siempre habla de colores musicales también, se construye por Chris Maene con ayuda de la casa Steinway, este piano que a mí me sonó, que claro, también el oído de cada uno construye a su vez el sonido que viene preparado por el compositor y por el intérprete, ¿no? Entonces es fantástico, es una cadena, digamos, de magia. Y a mí me sonó este piano con menos luz, con un color como más apagado, con un sonido menos brillante que los Steinway, que yo amo, es una de formación profesional o de formación de estudios del conservatorio. Yo oigo un Yamaha
y me parece un color absolutamente plano, con perdón. Pero bueno, esto va en gustos, efectivamente. Y oigo un Steinway y el Steinway solo... Bueno, y luego está, por supuesto, el enorme trabajo de pedal que hizo empastando a lo mejor un pelín demasiado. Yo no sé si estaba bien colocada en la sala, creo que sí. Los funerales de Liszt, ¿no? En un momento había una especie de nube de sonido y bueno, y habría que hablar mucho de este programa que tenía 2 sonatas de Schubert, muy luminosas, la primera más que la otra, la sonata número 3 en la mayor y la sonata número 20 también en la mayor, que fue lo que tocó en la primera parte. Y luego tocó Chopin, la balada esta que comentaba en sol menor, número 1, y luego de Liszt, los funerales de armonías poéticas y religiosas y su vals Mefisto, que algunos con un poco de, digamos, poca alegría o un poco de oscuridad, interpretan como que fue el encore, el bis incorporado que ya tenía preparado para que no lo molestaran más, digamos, porque ya no, yo entiendo que ya no podía más, porque era un programa realmente portentoso, ¿no? Entonces, este programa se escuchó el 27 de noviembre, pedimos disculpas si no ha salido absolutamente después, pero hemos tenido no solo la inauguración de Bulgari con fiesta incluida, sino también y muy especialmente los 2 días de encuentro hispano-israelíes en Centro Sefarad, que han sido full time y de alguna manera nos ha sobrecargado la agenda. Sí, los incendios en Israel que también han modificado nuestra programación. La propia agenda de la programación de esta casa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de todas maneras ahí está para la historia, como siempre. Y, por supuesto, aquí en este club for members only, tan exclusivo, el que habla de que la música no es elitista. Bueno, maestro, esta vez le ha quedado su rueda de prensa un poco elitista, ¿verdad? Solo para miembros o solo para gente que tiene el carnet de este club. Ahí hizo unas declaraciones, como siempre, que algunos dirían que atrevidas, hablando de los políticos españoles que tienen a veces, bueno, no sé si decirlo, pero en fin, lo dijo en la rueda de prensa, que tienen poca cultura o que no se preocupan por la cultura. Y luego dijo, bueno, realmente los políticos en general no se preocupan mucho, en todo el mundo no se preocupan mucho por la política, ¿no? Y ahí estuvo comentando sus antiguas conversaciones con Said, diciendo que estaban de acuerdo en 2 cosas. La primera, que no había suficiente educación musical en las escuelas, ¿no? Es decir, que la educación musical siempre hay que incorporarla aparte de la educación cotidiana, ¿no? Salvo los centros integrados, que hay muy pocos, ¿no? Y él dice, bueno, aparte de que la gente, digamos, no tiene educación musical, los músicos no tienen cultura general, con lo cual los pobres estudios de música que dan, en fin, habló también de la crisis de los refugiados, habló de esto de identidades múltiples, aceptando la diferencia, poniendo como modelo el modelo argentino, que yo lamento, maestro, pero creo que este modelo no tengo muy claro que siga funcionando tal cual lo conocimos usted y yo. Yo un poco después, que soy una coquetuela, pero ese modelo fue maravilloso, gente de todas partes, comiendo todo tipo de comidas, bailando danzas, festejando bar mitzvahs, navidades, Hanukkahs, ahora que llega pronto, en fin. No sé si ese fue un modelo único de la plasmación de una convivencia fantástica. No sé si eso se podrá volver a dar. Fue coyuntural y fue mágico, ¿no? Pero bueno, él siempre tiene ese modelo, digamos, humanitario, emocional, estructurador de personalidades que hace que crea. A lo mejor es utópico, pero las utopías hacen falta, que eso se puede volver a reproducir.
o a crear, no a gozar un poco espontáneamente como pasó al final del siglo XIX hasta los años 60, ¿no? en Buenos Aires, sino se puede trabajar para que un tejido social se cree de una manera más multifacética, más polivalente, ¿no? La nota final de tu crónica, tu momento preferido del concierto. Bueno, cuando toca Barenboim yo paso, se pone el piloto automático a funcionar y entonces recuerdo los encuentros, recuerdo sus tangos, recuerdo la conversación con su secretaria, su invitación para ir a Berlín, cuando estaba grabando el otro verano los tantos programas en Radio Clásica de Pierre Boulez, me dijo, vente a Berlín, si el maestro está ahora en Buenos Aires, porque todos los veranos de aquí los pasa allí con Marta Argerich y demás. Y entonces toda esa cosa tan personal como si uno lo conociera de toda la vida, yo creo que sí lo conocemos de toda la vida. Es uno de los grandes que además en este concierto ha tocado temas que están muy ligados a su propia vida de inmigrante, ¿no? Su propia vida de inmigrante con padres inmigrantes, el eterno holandés errante, el eterno judío errante, que toca Chopin, que es un polaco que lucha por el nacionalismo bien entendido de su país, siempre atropellado, siempre abandonado, por un nacionalismo donde las pequeñas comunidades puedan sobrevivir y, en fin, lo que no puede ser o no está siendo, pero que todos aquellos que creemos que el mundo puede ser mejor estamos en lo que estamos pensando. Para mí Barenboim es un modelo de músico, es un modelo de director de orquesta, es un pianista, un gran pianista, pero también es un modelo de persona. Gracias por tu crónica, Alicia. Un placer.